Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy vamos a estar hablando de un sistema que es el que se encarga de protegernos de cualquier patógeno, de cualquier cuerpo extraño, de cualquier célula cancerosa que quiera habitar nuestro cuerpo, ¿sí? Y no es más, obviamente, que nuestro sistema inmunológico. Hoy vamos a estar conociendo mucho más sobre él, que es cómo hace su trabajo, sí, cuál es su función y cuáles son las células más importantes o las células más inmunocompetentes que se encargan pues de mantenernos a salvo. Ok, ¿qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico no es más que nuestra línea de defensa, ¿ok? Es nuestro escudo protector ante cualquier cuerpo extraño, ante cualquier agente que pueda causarnos daño y que pueda repercutir de una manera negativa en nuestra salud. Él está diseñado para eliminar, para detectar y eliminar patógenos como por ejemplo bacterias, hongos, parásitos, virus. Por lo tanto nos va a proteger de infecciones y también, como lo comenté anteriormente, va a estar activo ante la presencia de células anormales, ¿ok? De células cancerosas que se puedan formar en nuestro organismo. Recordemos que todos los días nuestro cuerpo produce células anormales, solo que no logran desarrollarse porque tenemos un buen sistema inmunológico que trabaja específicamente pues para destruir esas células tumorales o esas células cancerosas que se podrían llegar a desarrollar. En primer lugar, quiero que tengamos presente dos conceptos: el concepto de antígeno y el concepto de anticuerpo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el transcurso de este video vamos a estar mencionando mucho ambas palabras y es necesario pues que tengamos claro qué significa cada una de ellas. En primer lugar, antígeno. Antígeno no es más que cualquier sustancia que nuestro sistema inmunológico pueda detectar y que pueda desencadenar una respuesta inmunológica. Por ejemplo, algún microorganismo, sea algún virus, bacteria, hongo, parásito, algún cuerpo extraño, ¿sí? Por ejemplo, las personas que son alérgicas al polen, alérgica al gluten. Esto nuestro sistema inmunológico lo reconoce como un cuerpo extraño e induce una respuesta inmune, ¿ok? Lo mismo ocurre con células tumorales o células cancerosas, células anormales que se puedan presentar en nuestro cuerpo. Entonces, antígeno va a ser igual básicamente a algún microorganismo o alguna sustancia o cuerpo extraño que nos pueda inducir una respuesta inmunológica. Ok, ahora vamos a definir lo que es un anticuerpo, ¿sí? Los anticuerpos no son más que proteínas que son producidas por un tipo de glóbulo blanco, específicamente los linfocitos B. Ellos se encargan de producir estos anticuerpos y estos anticuerpos se unen, ¿sí?, con mucha firmeza a los antígenos, o en este caso al invasor, al microorganismo que entra a nuestro cuerpo. ¿Para qué? Sencillamente para generarle como una especie de señalización al resto de las células inmunológicas, que son las que se van a encargar de atacar este microorganismo para posteriormente eliminarlo. Entonces, básicamente los anticuerpos son como una especie de indicación, ¿sí? Es como que, bueno, acá tenemos la bacteria y se crea un anticuerpo. El anticuerpo se une a este microorganismo o a este invasor o a este antígeno, ¿sí? Al final es lo mismo. Y una vez que este anticuerpo está unido al antígeno, ya las células inmunológicas que se encargan de destruirlo lo van a detectar de una manera mucho más fácil y van a poder cumplir con su función. Otro dato importante es que estas células generadoras de anticuerpos generan o producen un anticuerpo específico para cada microorganismo. Y esto está genial porque en el transcurso de nuestra vida estamos expuestos a muchos microorganismos, a muchos agentes extraños que pueden desencadenar una respuesta inmune, y el hecho de que existan este tipo de anticuerpos específicos ayuda a nuestro sistema inmunológico a trabajar de una manera mucho más eficaz y pues a cumplir con su función de cuidarnos y de protegernos de todos estos agentes patógenos. Ok, ahora vamos a hablar de los tipos de inmunidad que existen o cómo se clasifica nuestro sistema inmunológico. En primer lugar tenemos la inmunidad innata y tenemos en segundo lugar la inmunidad adquirida o adaptativa. Podemos conseguirla de las dos maneras. La inmunidad innata, sencillo, es con la que nosotros nacemos, ¿sí? Y la inmunidad adquirida es la que nosotros vamos adquiriendo, como lo dice la palabra, a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos exponiendo a ciertos microorganismos, a ciertos patógenos. Entonces, la inmunidad adquirida, que es con la que nosotros nacemos, no necesita de una exposición previa al patógeno, ¿sí?
Ya vamos a hablar un poco más de esto. Y se dice que es una inmunidad inespecífica. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no necesita de exposición previa al patógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que ella no necesita que una célula específica presentadora de antígeno le presente un microorganismo para ella poder actuar y ejecutar su función, ¿ok? Sencillo, entra algún agente patógeno a nuestro cuerpo y esa primera línea de defensa que nosotros tenemos lo va a localizar, lo va a visualizar y lo va a atacar para eliminarlo. Sencillo. ¿Y por qué se dice que es inespecífica? Bueno, porque todas estas células que forman parte de nuestra inmunidad innata trabajan de la misma manera, ¿ok? No son específicas para cada patógeno o para cada antígeno, sencillamente actúan de la misma forma con todos, ¿ok? Entonces, por eso se dice que es inespecífica y que no necesita de estar expuesta anteriormente a un microorganismo o a un antígeno. Por otro lado, tenemos la inmunidad adquirida o adaptativa. Esta inmunidad es básicamente todo lo contrario a la innata. Ella sí necesita de una exposición previa al patógeno y es específica. ¿Por qué? Porque es aquí donde se van a formar esos anticuerpos de los que hablamos anteriormente, que son producidos por los linfocitos B, y por eso se dice que es específica, porque cada anticuerpo, ¿sí?, va a ser específico para cada antígeno o para cada microorganismo, y es por ello que las células de esta inmunidad adquirida van a poder visualizar ese agente patógeno, localizarlo y destruirlo, ¿ok? Esta inmunidad se clasifica en dos, en una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Ahora hablemos de cómo están conformadas o por qué células están conformadas estos tipos de inmunidades, tanto la innata como la adaptativa, ¿ok? O la adquirida. La inmunidad innata está conformada por barreras físicas, ¿sí? En donde tenemos la piel, las mucosas, el pH gástrico, las secreciones pulmonares, la saliva. Estas 5 barreras básicamente van a ser nuestra principal línea de defensa cuando algún microorganismo o patógeno o cuerpo extraño quiere ingresar a nuestro organismo. Se va a encontrar en primer lugar con estas 5 barreras protectoras. Es importante destacar que, por ejemplo, la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y ella tiene unas características muy importantes. Por ejemplo, tiene un pH adecuado, tiene un ambiente seco, tiene una temperatura adecuada que nos va a proteger del ingreso de esos microorganismos. Por otro lado, también tenemos el pH gástrico. El pH gástrico cumple una función, ¿ok? Y el hecho de que, por ejemplo, muchas personas se automediquen, ¿sí?, por prevenir una gastritis que realmente no tienen, o que realmente no tienen indicado algún medicamento específico, lo que hacen es dañar, ¿sí?, o fracturar esta barrera y pues obviamente eso nos hace más vulnerables a presentar ciertas infecciones. Cuando, por ejemplo, se nos lesiona la piel, hay alguna herida, pues obviamente vamos a estar más expuestos y esa primera línea de defensa pues va a quedar totalmente, vamos a decir que fracturada. Pero posterior a esa línea de defensa tenemos otra línea, ¿ok? Que son ciertas células fagocíticas que se van a encargar de engullir, ¿sí?, o de fagocitar ese microorganismo para poderlo destruir, ¿ok? Dentro de esas células fagocíticas tenemos, por ejemplo, los neutrófilos, que además son las células más abundantes en nuestro sistema circulatorio, y estas van a estar muy presentes en esos procesos inflamatorios, ¿sí? También tenemos las células presentadoras de antígenos, como por ejemplo las células dendríticas o los macrófagos. Estas células presentadoras de antígenos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ellas ingieren el antígeno o ingieren el microorganismo, lo engullen y una vez dentro de ellas lo que hacen es romper este antígeno en diferentes fragmentos y esos fragmentos son los que se van a localizar en la superficie, ¿sí?, de estas células presentadoras de antígenos, que pueden ser los macrófagos, que pueden ser las células dendríticas, que forman parte de esta primera línea de defensa, ¿ok? Acá todavía estamos hablando de la inmunidad innata, que es la inmunidad con la que nosotros nacemos. Entonces, una vez que estas células presentadoras de antígenos rompen en fragmentos a esos antígenos, ellos se localizan en la superficie de las mismas y esto es lo que les permite presentarles ese antígeno a otras células que son las que se van a encargar, en este caso, de eliminarlos, como por ejemplo los linfocitos T. Ok, entonces la inmunidad innata
además de estar conformada por las barreras físicas que ya mencionamos, la piel, las mucosas, la saliva, el pH gástrico y las secreciones pulmonares, también está conformado por células inmunológicas como los neutrófilos, las células dendríticas, los macrófagos. También tenemos las células del complemento y las células killer o células asesinas naturales. Estas células, un dato muy importante es que ellas son las células más específicas contra lo que es las células cancerosas o células tumorales, ¿ok? Ellas se suelen activar cuando ven la presencia de alguna célula tumoral o alguna célula anormal en nuestro cuerpo, se activan y van por ella y la eliminan o la destruyen, ¿sí? Entonces, cuando un microorganismo entra a nuestro cuerpo, esto es lo que sucede en primer lugar, ¿sí? Se encuentra con las barreras físicas. Si logra pasar esas barreras físicas, se va a encontrar con estas células fagocíticas y estas células presentadoras de antígenos. Y si no pueden ser destruidos por esas células, pues pasamos al siguiente nivel, que en este caso es la inmunidad adaptativa o la inmunidad adquirida. Y ya vamos a hablar de ella. En la inmunidad adaptativa vamos a encontrar dos tipos de células muy importantes y son los linfocitos B, que son los linfocitos que se encargan de producir los anticuerpos de los que hablamos en un principio, y están los linfocitos T, ¿ok? Este tipo de inmunidad, como lo comenté anteriormente, es un tipo de inmunidad que necesita que una célula presentadora de antígeno le presente ese microorganismo a ellas, para ellas en este caso poder actuar, que fue lo que comentamos anteriormente. Las células dendríticas o los macrófagos, por ejemplo, destruyen ese microorganismo, lo dividen en fragmentos, los tienen en la superficie, se las presentan a estas células, específicamente a los linfocitos T, y ellos es ahí donde van a poder actuar, ¿sí? Reconocer este antígeno y atacarlo o destruirlo. Por otro lado, tenemos a los linfocitos B, que como lo comenté anteriormente, ellos se van a encargar muy específicamente de ¿qué? De crear estos anticuerpos específicos para cada antígeno, ¿sí? Y una vez que este antígeno tiene ese anticuerpo, pues es mucho más fácil para el resto de las células poder visualizarlo, poder detectarlo y poder eliminarlo, ¿ok? Otra de las funciones importantes de estos linfocitos B es que se diferencian, ¿sí? Tanto en las células que van a crear estos anticuerpos como en las células que van a crear memoria, ¿sí? Porque lo bueno de nuestro sistema inmunológico y de este tipo de inmunidad adquirida es que creamos memoria. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, para que cuando estemos nuevamente expuestos a estos microorganismos, sencillamente nuestro sistema inmunológico lo pueda reconocer mucho más fácil y pueda actuar mucho más rápido para poderlo destruir y podernos defender de dicho patógeno. Por otro lado, tenemos a los linfocitos T. Estos linfocitos también se diferencian, ¿ok? En varios tipos. Tenemos los linfocitos T colaboradores. ¿Qué quiere decir ello? Que ellos van a colaborar con la respuesta inmunológica o a que se desencadene esa cascada de respuesta inmune en donde las diferentes tipos de células van a actuar y van a cumplir una determinada función. Es importante destacar que acá estamos dando, vamos a decir que una descripción general de lo que sucede en nuestro sistema inmunológico cuando hay alguna infección activa, ¿ok? Porque realmente este sistema es bastante, no sé si decir complejo, pero pasan muchas cosas al mismo tiempo que necesitaríamos muchísimo tiempo para hablar de cada una de ellas, pero de manera general esto es lo que sucede, ¿ok? Entonces tenemos ese linfocito T colaborador que colabora, ¿sí? A que se dé o se desencadene esa respuesta inmunológica y que el resto de las células inmunes se activen para que cumplan su función. Tenemos también el linfocito T citotóxico, que es el que va a actuar específicamente para destruir a esa célula, a ese microorganismo o a esa célula tumoral también, a ese virus, a esa bacteria. Y también están los linfocitos T reguladores, ¿sí? Los linfocitos T reguladores son los que se van a encargar de regular, como su nombre lo dice, la respuesta inmunológica. Porque, ¿qué pasa? Cuando nuestro sistema inmunológico está muy hiperactivo, o mejor dicho, cuando nuestro sistema inmunológico está cumpliendo su función en un momento determinado, llega un punto en donde ya eliminamos
al microorganismo, ya eliminamos ese antígeno y nuestro sistema inmune tiene que volver a un equilibrio. Entonces, de eso se encarga este linfocito T regulador, de que todo esté regulado, de que nuestro sistema inmune deje de estar hiperactivo o deje de estar activo y vuelva a su estado normal, porque si no, ¿qué ocurre? Si hay una falla en este linfocito T, que es el que regula el sistema inmunológico, es aquí donde se pueden desencadenar las enfermedades autoinmunes. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que nuestro sistema inmunológico o nuestras células inmunológicas van a empezar a atacar a nuestras células sanas. Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos desarrollado en todo el video. Tenemos entonces, nuestro sistema inmunológico es nuestro escudo natural que nos va a defender de cualquier microorganismo, de cualquier agente patógeno o célula extraña, ¿sí? O anormal que se quiera formar en nuestro cuerpo. Ahora, ese sistema inmunológico está dividido en dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, que es esa inmunidad con la que nacemos, y la inmunidad adquirida, que es esa inmunidad que la misma palabra lo dice, adquirimos con el paso del tiempo y a medida que nos vamos enfrentando a ciertos microorganismos y patógenos. Ahora, la inmunidad innata es esa primera línea de defensa con la que se van a enfrentar esos microorganismos y es en donde tenemos nuestra piel, ¿sí? Nuestro pH gástrico, la saliva, las mucosas, las secreciones pulmonares y además vamos a tener otras células inmunológicas, células presentadoras de antígenos, células fagocíticas, células que se van a encargar específicamente de las células tumorales como las células NK o las células natural killer, las células asesinas naturales. Este tipo de inmunidad es un tipo de inmunidad inespecífica porque ella va a actuar de manera general, ¿sí? Con todos los patógenos, o sea, su acción va a ser la misma con todos, ¿ok? Y no amerita de una célula presentadora de antígeno para poder actuar, o sea, no amerita de un contacto previo con ese patógeno. Ahora, tenemos la inmunidad adquirida, que es todo lo contrario. Ella sí necesita una presentación previa con este patógeno, con este antígeno para poder actuar, ¿ok? Y para poder eliminarlo. Y si es específica, ¿por qué? Porque es en esta inmunidad donde se crean los anticuerpos específicos para cada antígeno. Y es esta inmunidad la que nos va a brindar la memoria, la que le va a brindar la memoria a nuestro sistema inmunológico y que este sistema inmunológico pueda en un futuro reconocer a este agente patógeno o a este microorganismo y lo pueda atacar de una manera mucho más rápida y eficaz. Otra cosa que quiero destacar es el tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? La inmunidad innata, que ya hablamos de ella, ya la describimos, va a tener un periodo determinado. ¿Sí? Por ejemplo, en una enfermedad ocasionada por un virus, esta inmunidad innata se va a dar en un periodo de 12 horas, mientras que la inmunidad adquirida va a ir a partir de las 13 horas hasta unos 7 días o 10 días máximo, ¿ok? Por eso ustedes suelen ver que los virus suelen durar máximo 7 a 10 días y esta es la razón, ¿ok? Obviamente la inmunidad adaptativa es mucho más prolongada, es mucho más, vamos a decir que compleja porque pasan muchas cosas, porque hay que esperar que esos antígenos o esos microorganismos sean presentados a las células, que las células inmunológicas se diferencien y que cada una cumpla con su respectiva función. Entonces, esto era un punto importante que quería resaltar y como lo comenté anteriormente, esto es vamos a decir que es un paneo general de lo que ocurre en nuestro sistema inmunológico una vez que ingresa algún microorganismo a nuestro cuerpo, pero realmente ocurren muchísimas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, espero que esta información haya sido de gran ayuda y cualquier duda, cualquier pregunta nos las pueden dejar saber en los comentarios.